Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. El día de hoy comenzamos una nueva serie de videos en los que vamos a aprender a configurar y por supuesto a operar el analizador de espectro Smart en las últimas tres versiones, que es la 6, la 7 y la 8, partiendo como siempre de los fundamentos básicos, que en este caso son las series y transformadas de Fourier. Si alguien ya ha tenido contacto con un osciloscopio analógico como los que usamos en el laboratorio de electrónica, pues le será relativamente fácil pasar al mundo digital, es decir, al software, ya que los conceptos fundamentales son básicamente los mismos. Anteriormente ya en este mismo canal había subido una serie de videos de introducción al análisis espectral en los que hicimos varios ejercicios y demostraciones de series y transformadas de Fourier, así como de función de transferencia y respuesta al impulso, y de los cuales te invito a que los veas, ya que serán de gran utilidad para comprender lo que viene a continuación. Bien, y pues los temas que vamos a ver en este primer episodio son la frecuencia de muestreo, el tamaño de la FFT o profundidad en bits, la constante de tiempo, la resolución de frecuencia, la escala completa normalizada y la escala completa normalizada a convención AES. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Bien, vamos a considerar el siguiente esquema en el que ya sabemos que el altavoz en funcionamiento produce una vibración mecánica de las partículas de aire o variaciones de presión atmosférica completamente asemejables a una onda senoidal. Posteriormente, y por medio de un micrófono de medición, hacemos la conversión de energía mecánica a energía eléctrica y ahora tenemos la correspondiente representación en variaciones de voltaje. Y hasta este punto la señal sigue siendo completamente analógica, es decir, continua en el tiempo. Y ya que tenemos dicha señal, el siguiente paso es hacer la conversión de variaciones de voltaje a valores de amplitud numérica, pero representado en código binario, lo cual hacemos con un conversor analógico digital, más comúnmente conocido como interfaz. Y ya sabiendo todo lo anterior, es así que podemos pasar al concepto de frecuencia de muestreo, siendo los valores de 44.100 o 48.000 Hz respectivamente dos de los más comunes. Y esta nos dice que podemos construir la señal a una escala de 44.100 muestras o valores de amplitud por cada segundo, o dicho en otras palabras, a una escala de 44.1 muestras o valores de amplitud por cada milisegundo. Y para el caso de una frecuencia de muestreo de 48 kHz, nos dice que podemos construir la señal a una escala de 48.000 muestras o valores de amplitud por cada segundo, o dicho en otras palabras, a una escala de 48 muestras o valores de amplitud por cada milisegundo. Y aunque en la imagen representativa las señales se ven muy similares, si nos pusiéramos a contar punto por punto, daríamos cuenta de todo lo anterior. Y aunque existen frecuencias de muestreo muy superiores, los ingenieros en audio que nos limitamos al rango audible de los 20 kHz, con frecuencias de muestreo de 44.1 o 48 kHz, podemos obtener muy buenos resultados, que es lo que también se conoce como el criterio de Nyquist. Cuando nosotros abrimos Smart en cualquiera de las últimas tres versiones y vamos a las opciones de entrada y salida, por default ya aparece una frecuencia de muestreo de 48.000 o de 44.100 Hz, que también estará en función de la capacidad de nuestra interfaz. Este parámetro es completamente editable, pero como dije anteriormente, con cualquiera de los dos valores antes ya mencionados, podemos obtener buenos resultados. Y asimismo pasamos al siguiente parámetro, que es el tamaño de la FFT, o también conocido como profundidad en bits. Bien,
En el apartado anterior hablamos de amplitudes de voltaje en sistema decimal y en código binario, y hemos de saber que la base del sistema decimal que aprendemos desde que vamos a la escuela primaria es el número 10, y la base del código binario que aprendemos más adelante es el número 2. Por lo tanto, tenemos que el valor 2 a la 0 es igual a 1 y es lo que llamaremos bit 1. El valor 2 a la 1 es igual a 2 y es lo que llamaremos bit 2. El valor 2 a la 2 es igual a 4 y es lo que llamaremos bit 3. Y el valor 2 a la 3 es igual a 8, que es lo que llamaremos bit 4. Entonces tenemos que 2 elevado al número de bits nos da el número de valores posibles que podemos representar en código binario, que en este caso serían 16 o del 0 al 15. Por ejemplo, si quisiéramos representar el número 1 en dígitos binarios, bastaría con poner un 1 en la casilla que corresponde al bit de valor 1 y todos los demás serían 0. Si quisiéramos representar el número 2, bastaría con poner un 1 en el bit que corresponde al número 2 y todos los demás serían 0. Si quisiéramos representar el número 5, tendríamos que poner un 1 en el bit que corresponde al número 4 y un 1 que corresponde al bit número 1 y todos los demás serían 0. Si quisiéramos representar el número 7, tendríamos que poner un 1 en los 3 primeros bits y un 0 en el último bit. Y si ya notaron el patrón, se darán cuenta de que la forma de representar valores decimales en código binario es como si creáramos una suma de bits. Y pues es más que obvio que para representar el número 0, todas las casillas tienen que tener el número 0. Y ya si llenamos la completa, nos quedaría de la siguiente forma. Bien, ya vimos que con 4 bits podemos representar hasta 16 valores decimales diferentes en código binario. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos de 4 a 8 bits? Y simple y sencillamente siguiendo la misma lógica, el número de valores decimales que podemos representar en código binario crece hasta 256, es decir, del 0 al 255. Ahora, siguiendo exactamente la misma lógica, aumentamos de 8 a 16 bits y tenemos que el número de valores posibles que podemos representar en código binario crece hasta 65.536. Ahora, aquí viene algo muy importante. Recordemos que la transformada de Fourier o el dominio de la frecuencia únicamente toma en cuenta el ciclo positivo. Por esta razón podemos desechar la mitad de valores y tomar como estándar los valores de 32.768 o 16.384, que de ahora en adelante serán muestras o valores de amplitud. Por lo tanto, si regresamos a la ventana de configuración de entrada y salida en Smart, tenemos que en la versión 6 aparece como tamaño de la FFT, donde los valores más altos son de 32 y 16K respectivamente, donde el sufijo K es la abreviatura de 32.768 o 16.384 muestras respectivamente. Mientras que en la versión 7 y en la versión 8 aparece como tamaño en bits, siendo 16 una de las más comunes o con la que trabajamos gran parte de los que diseñamos sistemas de sonido. Ya que tenemos claro los dos conceptos anteriores, es que podemos definir la constante de tiempo y la resolución de frecuencia, en donde podemos ver que ambas son función del tamaño de la FFT y la frecuencia de muestreo, así como inversamente proporcionales. Entonces, la constante de tiempo se puede definir como el tiempo necesario para la adquisición de muestras. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos un tono puro de 440 Hz que yo intencionalmente he construido con 32.768 muestras. Por lo tanto, el tiempo necesario para esta adquisición será de 0.682 segundos o 682 milisegundos. Este parámetro toma especial relevancia principalmente cuando nos toque diseñar sistemas para música muy dinámica como la electrónica o en el caso contrario para música instrumental, así como en nuestras mediciones de respuesta al impulso. Y por otro lado tenemos la resolución de frecuencia.
Y ya que esta es inversamente proporcional a la constante de tiempo, podemos decir que cuando una mejora, la otra empeora. Por ejemplo, en la imagen representativa podemos ver que para una FFT de 16 tenemos una excelente resolución en el rango de baja frecuencia, sin embargo, en el rango de alta tenemos una excesiva resolución que nos impedirá ver los datos. En el siguiente episodio veremos cómo resolver este problema cuando lleguemos al tema de ventana multitiempo. El siguiente tema que vamos a ver es la escala completa normalizada contra la escala completa normalizada a convención AES. Y este tema hace referencia a los niveles de amplitud en escala digital logarítmica, es decir, decibeles digitales o escala completa. Aunque la mayoría de los que trabajamos en esta industria estamos más acostumbrados a trabajar con decibeles de presión sonora o decibeles referidos a valores de voltaje, también es muy importante conocer la escala digital. Y la escala normalizada nos dice que el máximo valor de amplitud disponible en la tarjeta de sonido es 0 decibeles de escala completa o también abreviado con FS de full scale. Y asimismo, esta se refiere al valor pico de una onda senoidal. Y la única diferencia es que la escala completa normalizada a convención AES nos dice que esta hace referencia al valor RMS de la onda senoidal. Y para ilustrarlo mejor vamos a hacer una pequeña demostración. En la siguiente imagen tenemos 3 ventanas y cada una contiene una de las últimas 3 versiones de Smart. Para hacer la demostración voy a utilizar el generador de la versión 6 y en este caso no voy a utilizar la escala completa, voy a utilizar una señal senoidal de menos 9 decibeles. Bien, ahora activamos el generador con una onda senoidal de menos 9 decibeles y ahí la tenemos. Posteriormente posicionamos el cursor en ese valor de frecuencia y tenemos que mientras en la versión 6 y en la versión 7 el valor hace referencia al valor pico, es decir, a la escala completa normalizada, y en la versión 8 hace referencia al valor RMS, es decir, a la escala completa normalizada a convención AES. Y que para este caso sería de un valor de menos 12 decibeles a escala completa o full scale. Y aquí paramos esta pequeña pero representativa demostración y asimismo culminamos este primer episodio, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, darle me gusta y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima, amigos.